Bienvenidos a Editorial La Poblana. Aquí contamos con los editores más calificados, no solo para corregir los errores ortográficos de sus obras, sino para que se exprese correctamente todo lo que el autor quiere expresar. Aquí vemos cómo uno de nuestros editores trabaja arduamente en la edición de una obra traída por un autor previamente. Dichos editores tienen como objeto, a través de los derechos conexos, el autorizar o prohibir a. La reproducción directa o indirecta de las obras, b. La importación de sus copias y c. La primera distribución pública, todo con una duración de 50 años. Esto se basa en los artículos que van desde el 125 hasta el 128 de la Ley Federal de Derechos de Autor. La gran variedad de editores con los que contamos nos permite que haya diversidad en sus especialidades, por lo que aquí no nos enfocamos en un solo género como el terror o la ciencia ficción. Todo tipo de géneros son bienvenidos en nuestra editorial. Aquí podemos ver a un joven autor trayendo su obra a nuestra editorial. Aquí, además del buen trato y amabilidad, se le da correcta asesoría y explicaciones en cuanto a los contratos de edición de obra literaria. Se le explican las características y las partes y sus obligaciones del contrato. Las características es que dicho contrato es típico, real, principal, formal, de tracto sucesivo, bilateral, oneroso y conmutativo. Las partes son el autor, el editor y el impresor. El autor se encarga de entregar la obra, responder sobre su autoría y originalidad y de los gastos que puedan surgir por modificaciones a este. El editor se encarga de editar y reproducir la obra y de ponerla a disposición del público en el mercado, siempre respetando la integridad de dicha obra. El impresor puede ser el mismo que es el editor. Cuando nuestros autores buscan más profundidad en la asesoría, se le explica también los requisitos que tiene que tener el contrato de edición, empezando por el artículo 47, el cual nos dice los elementos mínimos que debe contener dicho contrato. El primero es el número de ediciones que va a tener o de reimpresiones de la obra. El segundo es la cantidad de ejemplares que va a tener cada edición o reimpresión. El tercero es si la entrega del material será o no exclusiva de dicha editorial. Y el cuarto es la remuneración que se le va a dar al autor o al titular de los derechos patrimoniales. Luego, en el artículo 52, se expresa que son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial, en primer lugar, entregar al editor la obra en los términos y condiciones que se expresan en el contrato, y en segundo lugar, responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, así como del ejercicio pacífico de los derechos que éste le hubiera transmitido. A continuación, en el artículo 53, se dice que los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen los siguientes datos. En primer lugar, nombre, denominación o razón social y domicilio del editor. En segundo, año de la edición o reimpresión. En tercer lugar, el número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión cuando esto sea posible. Y por último, el número internacional normalizado del libro, ISBN, o el número internacional normalizado para publicaciones periódicas, ISSN. Esto en caso de que la publicación sea periódica. Por último, en el artículo 54 se le dice a los impresores que deberán hacer constar en forma y lugar visible de las obras que impriman 1. Su nombre, denominación o razón social. 2. Su domicilio. Y 3. La fecha en que se haya terminado de imprimir. Como se puede ver en esta escena, nuestra gran variedad de editores no solo nos permite hacer contratos de edición, también nos permite hacer contratos de traducción o adaptación
ya que tenemos a muchos editores que son nativos americanos y hablan perfectamente el idioma. Esto nos da la autorización del autor para la traducción de la obra a otra lengua o su adaptación a otro medio. Muchas gracias por su atención de parte de Editorial La Poblana.